Gracias por acompañarnos. Comienza una nueva edición de Nexos. Hoy estaremos conversando sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad. Más adelante, nuestra directora María Fernanda Jiménez abordará este tema en nuestra entrevista en estudio con Luis Flores, de la Asociación de Zampa Inclusivo. Pero antes le presentamos la primera nota de esta edición. Los estados que firmaron la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad deben presentar informes sobre su cumplimiento, pero paralelamente las organizaciones presentan su informe sombra. De esto trató un taller organizado por COINDIS. Costa Rica aprobó en 2006 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con ello, se comprometió ante la Organización de Naciones Unidas a presentar cada 5 años un informe sobre los avances en su cumplimiento. Ante este informe estatal, es obligación del país organizar asambleas consultivas con las organizaciones de personas con discapacidad, en las que se evalúa la necesidad de presentar un informe alternativo, conocido también como informe sombra. El objetivo principal es el conocimiento y la lectura analítica para sacar algunas opiniones y conclusiones ante el informe del Estado, que todavía Costa Rica no ha presentado, debió de presentarlo el 29 de marzo pasado. Tiene ahí una mora en entrega del informe de Naciones Unidas. Es lo primero, aquí recogemos insumos. Con todos los insumos que se recojan en las 9 asambleas, el Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad debe analizar la conveniencia o no de un informe alternativo. Para poder un poco evidenciar desde la perspectiva de las organizaciones de personas con discapacidad como desde la sociedad civil sobre cuál ha sido la actualidad y cuáles han sido las cosas en los temas en los que hemos avanzado, en cuáles son los que nos hemos estancado y en cuáles temas hasta hemos retrocedido. Ya se realizó la primera de 9 asambleas consultivas en las que personas con discapacidad exponen sus vivencias y contrastan las respuestas que el Estado enviará a la ONU. Sin embargo, a pesar de haber sido consultadas, la mayoría de instituciones públicas y municipalidades no presentaron la información que les correspondía. De las más de 300 instituciones del Estado, solamente 45 respondieron, y del total de municipalidades, solamente 14 atendieron el informe. No es un bloque el Estado que está vigorosamente respondiendo, sino es parte de su institucionalidad, que ya eso muestra una debilidad y sesga, porque no es lo mismo que todas estén respondiendo que sean algunas, haría falta información. Y ya lo otro es la calidad de la información. Muchas veces los informes, yo lo he dicho aquí ya varias veces, que presentan los estados, buscan como dar la impresión de que las cosas están funcionando. Entonces ya eso sesga. Y lo otro es que muchas veces se informa de actividades que se realizan y no se valora el impacto, porque no es lo mismo que yo haga 20 actividades de promoción de empleo, y si me preguntan cuántos empleos generaste y yo digo que 0, entonces pues no de muchos sirvieron. Que el gobierno todavía no ha incluido, que no hemos podido conectar y no hemos llegado a acuerdos, ¿verdad? Hay que seguir arreglándolo, porque en la política, por ejemplo, se buscan otras opciones o nos vamos por otros caminos y en realidad se necesita primero acudir como las asociaciones de sordos y trabajar directamente con la población y los compromisos que se tienen de los derechos de igualdad de las personas sordas, de la cultura sorda, y poder estar integrados y ser inclusivos. Por ejemplo, la comunicación, la comunicación con la ESCO, poder ver alrededor de todas las situaciones que hay, las barreras que se dan en la televisión, que no hay intérprete, que no es accesible el trabajo, ¿verdad? Y nos quedamos sin voz, ¿verdad? Porque lo que utilizamos es el ESCO. Necesitamos mucho lo del empleo también, porque para el gobierno tal vez va quedando de lado la persona sorda y no debe ser así. Nosotros debemos tener la misma oportunidad, el mismo derecho humano. Cambiar con esta barrera de la comunicación, cambiándola a la LESCO, por ejemplo, y tener la oportunidad de la escuela, el colegio, la universidad y ser accesible en la comunicación. Estas asambleas tienen como finalidad también la formación de las organizaciones de personas con discapacidad con respecto a la exigibilidad de sus derechos contemplados en la Convención Internacional, así como en lo que concierne a la elaboración de estos informes, ya que el informe sombra debe presentar evidencias formales de los elementos planteados.
del conjunto de organizaciones más o menos activas, que andará entre 60, 80 organizaciones activas. Nominalmente son 200, eso no sirve porque son puro nombre. No todas las, si vos ves esas 80 organizaciones, digamos, verás que están orientadas por distintos enfoques y modelos. Hay todavía muchas organizaciones que están en la lógica de la asistencia. A pesar de que es muy largo el tema, muy largo el documento, pues es importante siempre hacer estas discusiones, y ojalá que no solo nosotros, las personas con discapacidad, hagamos esto, sino todas las minorías. La desigualdad en el acceso al trabajo, la justicia, la educación y la cultura son de las principales demandas de las organizaciones de personas con discapacidad al Estado costarricense. Una constante queja también es la falta de trabajo de consulta e información permanente con la sociedad civil para la ejecución de políticas públicas. En algunos temas vemos que estamos totalmente invisibilizados. Por ejemplo, en los temas de arte y cultura, vemos donde se toca mucho lo que es en el espacio del acceso a la cultura, pero sobre todo lo que es en rampas, en entradas, en que si se adecuó una biblioteca, o bien si se aperturó, por ejemplo, X o Y curso. Sin embargo, se está invisibilizando todo el trabajo que se está realizando desde diferentes áreas, como por ejemplo a niveles de cultura de teatro inclusivo o de danza contemporánea inclusiva, o a la misma vez la participación de la población con algún tipo de discapacidad en las diferentes actividades artísticas. Quiero decirle a la gente, a las personas así como yo, que no se dejen que las personas los hagan a un lado, que más bien busque ayuda para que las personas así como nosotros busquemos un apoyo, como ¿cómo se llama? Como CONAVIDES. Creo que algunas de las situaciones en las que vemos que muchísimas personas están disconformes con lo que se ha estado trabajando, y de acuerdo a lo que indica la convención, vemos desde el tema de educación, vemos en temas de acceso a la información, acceso al trabajo, que es algo de que vemos que las tasas de desempleo son increíbles, y por ende uno dice, bueno, el Estado costarricense, ¿qué está haciendo para poder mitigar todo ese tipo de situaciones? Lo que es el acceso a la justicia. Entonces son muchos de los temas en los cuales se están abordando, y el cual la gente también tiene muchísima inquietud sobre saber también qué fue lo que el Estado costarricense presentó en ese informe. En las próximas semanas se realizarán las restantes 8 asambleas consultivas en las distintas sedes del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Estos eventos son abiertos a la población con discapacidad y no es requisito pertenecer a una asociación. Para recibir más información, puede comunicarse al Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad al correo coindis@conabdis.go.cr. También puede visitar el sitio web www.conabdis.go.cr. Además, puede comunicarse a la línea telefónica de CONABDIS 800-2667-7356 o en Facebook como CONABDIS Costa Rica. Posteriormente haremos una asamblea consultiva para jóvenes, juventudes con discapacidad, como también una asamblea consultiva para mujeres, y que se está viendo también una con lo que es con niñez. Mi impresión, por lo que yo he visto del informe y de lo que se va recabando acá, es el informe es muy pobre en mostrar un cumplimiento, ¿verdad? Y la tendencia es más negativa. Yo pienso que por las políticas que yo veo, el debilitamiento de las políticas sociales que veo en esta administración, hay malas noticias. Entonces yo les estoy diciendo, esto no solo se pelea reclamando, lamentándonos, exigiendo la ley, hay que desarrollar acciones políticas muy fuertes para decirle al Estado, no puede ser que dentro de 4 años, dentro de 8 años, se siga repitiendo que es muy buena la convención que el país ratificó, pero su cumplimiento es muy pobre.
y la calidad de vida de las personas con discapacidad no mejora, sino en muchos aspectos retrocede. Y como lo anunciamos, hoy estaremos hablando sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad y nos acompaña para hablar de este tema bastante tabú e innovador que no se conversa mucho en Costa Rica, pero sí sucede en países europeos desde hace muchos años. Está con nosotros Luis Flores de la Asociación de Zampa Inclusivo y también miembro del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, quien justamente viajó a capacitarse en este tema. Luis, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. No, Mari, más bien muchísimas gracias por lo que ha sido, por la invitación y el llegar y comentar acá sobre lo que ha sido esta experiencia. Creo que va a ser algo muy enriquecedor para todos y para todas. Eso es bueno, es un tema que mucha gente le sorprenderá, ¿verdad? Tener asistentes sexuales para personas con discapacidad. ¿Qué es la asistencia sexual o cómo podríamos definir en qué consiste? Sí, bueno, aquí es lo más importante poder también llegar y diferenciar entre lo que es un asistente personal para una persona con discapacidad a un asistente sexual. El asistente personal para la persona con discapacidad va a estar siempre esa figura en la cual está colaborando para que esa persona pueda tener sus actividades cotidianas sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de impedimento. Ahora bien, el asistente sexual para la persona con discapacidad lo que viene aquí a hacer es convertirse como las manos de esa persona. Toda aquella persona con algún tipo de discapacidad que no pueda tener lo que es el acceso a su propio cuerpo, viene esta figura a colaborar para que por medio de lo que es de su sexualidad, ¿verdad? De conocimiento de su cuerpo, pueda tener un mayor empoderamiento y pueda llegar a tener acceso hasta su propio cuerpo. Es increíble ver cómo hay personas que hablamos mucho sobre lo que son accesos a infraestructura, accesos a diferentes áreas, pero hay gente que ni siquiera ha tenido acceso a su propio cuerpo. Y también, bueno, que esto de que no se hable de este tema de asistencia sexual también va de la mano con muchos estereotipos sobre la sexualidad o la vida sexual de las personas con discapacidad. Sigue existiendo muchos mitos de que no tienen esas necesidades o que no tienen ese derecho al acceso a disfrutar de su cuerpo, a mantener relaciones coitales o relaciones afectivas, sexuales, etcétera. ¿Cuáles son los principales mitos que hacen que la gente de repente rechace hablar de este tema, ¿verdad? O que no se sienta con la información suficiente para hablarlo? Creo que ahí viene uno de lo que es del principal, que es del modelo que estamos hablando que es tradicional, en donde se puede llegar a pensar de que la población con discapacidad somos angelitos, o se puede llegar a pensar de que, mira, somos totalmente asexuados. Entonces, por ahí es donde se va un poco lo que es de esa parte en donde se llega a estigmatizar y se llega a etiquetar de que la población con discapacidad en sí no tiene una vida sexual, y menos el llegar y comentar que no tiene una vida sexual saludable, ¿verdad? Entonces, son las cosas de las que nosotros hemos ido observando, de ver que todavía se encuentran prejuicios como el de, por ejemplo, que si una persona, un hombre sordo con una mujer sorda, van a ser un hijo sordo o sorda, ¿verdad? El pensar de que, por ejemplo, con cuestiones con lo que es con discapacidad cognitiva, ya en los momentos en que la persona empieza en su autoexploración, ya es todo un caos para la familia y se vuelve prácticamente que está un trauma, ¿verdad? Para el mismo padre y para la madre o para lo que son los miembros de la familia. Son esos tipos de cosas en las que tenemos que ya empezar a abrirnos, empezar a conversar y que por medio de este diálogo poder ir haciendo diferentes tipos de campañas, de guías, de manuales para que la población con discapacidad que viene atrás de nosotros, ¿verdad? O bien sí, las personas que también que lo van adquiriendo ya tengan una mayor facilidad y podamos ver de que esto va a ser algo de un tema cotidiano. Y bueno, usted justamente viene regresando de un viaje en el que se capacitó sobre esto. ¿Hubo jornadas en donde se habló de este tema? Sí, estuve lo que fue en el mes de abril y mayo en España, justamente lo que fue en Barcelona. Ahí en Barcelona fue una experiencia increíble. Conocí a Antonio Centeno, que es uno de los líderes del movimiento de vida independiente de Barcelona y director de un documental que se llama Yes We Fuck,
Es algo que fue increíble poder conversar con él y empezar a dialogar sobre lo que es en ese sentido, la parte de lo que la persona que es asistente, obviamente la persona con discapacidad, va a venir a jugar un papel sumamente importante y que pueda llevar a hacer grandes cosas en lo que es en nuestra población, ¿verdad? Que tanto hemos tenido esa vulnerabilidad en ese tema. Así es, y seguiremos conversando con Luis sobre este tema que es amplísimo, ¿verdad? Que tiene muchísimos puntos de vista para explorar, pero antes de eso vamos con Yuri que nos cuenta con qué seguimos. Recuerde que en nuestro canal en YouTube, Nexos Canal 15, usted puede repasar los diversos contenidos que le presentamos aquí en Nexos. Continuaremos con el programa conversando sobre asistencia sexual para personas con discapacidad. Esperamos que nos siga acompañando. Ahora vamos a una pausa. Al volver, continuamos con nuestra entrevista de fondo de hoy. Préstele atención a la palabra en lesco. Pronto estamos de vuelta. Agricultor. Estamos de regreso en Nexos, el programa especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros de diferentes formas. Puede hacerlo vía telefónica al número 2511-6949 y también vía correo electrónico a nexostv@gmail.com. Nos encanta conocer sus opiniones e inquietudes para alimentar así también los temas que abordamos aquí en el programa. Y hoy estamos conversando con Luis Flores, presidente de la Asociación Desamparados Inclusivo, de Zampa Inclusivo, y está también formando parte del Comité de Información de las Personas con Discapacidad, de las organizaciones de personas con discapacidad, y él viene llegando de una experiencia de formación en el tema de asistencia sexual, y ese es el tema que nos convoca hoy, la asistencia sexual para personas con discapacidad. Ya habíamos empezado como a hablar de lo básico, ¿verdad?, los conceptos sobre este tema, Luis, pero también algunos casos que pudiéramos ver para entender la necesidad de que exista esta figura para que la persona con discapacidad que así lo requiera pueda acceder a sus derechos sexuales, a su cuerpo y demás, ¿verdad? El tema de personas que por su condición de discapacidad se les dificulta o se les imposibilita la masturbación, también parejas en las que ambos requieren apoyo, ¿verdad? Entonces, ejemplificar algunas de las acciones que vendría a desarrollar esta persona asistente sexual. Sí, lo importante de poder recabar del asistente sexual es que va a ser una parte esencial como un instrumento en el cual las personas puedan llegar a tener acceso a su propio cuerpo, como lo estabas diciendo, que era la masturbación, que sucede en los casos de chicos o chicas que con algún tipo de tetraplegia, cuadraplegia o algún tipo de discapacidad del cual tengan se le pueda llegar a decir que una limitación tal vez a una cuestión más de movilidad reducida, en donde, por ejemplo, inclusive personas cuya condición les hace tener movimientos estereotipados, ¿verdad? Exacto. Que podría ser más bien muy agresivo para sí mismos, ¿verdad?, realizarlos por sí solos. Exacto, sucede mucho y que hay casos en donde hay parejas en lo que dicen, mira, es que ya estamos cansados de una sola posición, ¿verdad? Y al asistente lo que viene acá, que para nosotros, ¿verdad?, que hemos estado analizando mucho lo que es en ese tema y que es importante que podamos empezar con una conversación para también nosotros construir propiamente con nuestra idiosincrasia este asistente sexual, ¿verdad?, lo que es la figura, vendría más que todo, creo que a llevar el empoderamiento y también, ¿por qué no?, la educación, ¿verdad? El educar tanto a lo que es a la persona con discapacidad, en dicho caso, que llámese, por ejemplo, que es como estabas diciendo, la masturbación en posiciones con pareja que tengan, y hasta bien a la misma población sin discapacidad, ¿verdad?, sobre lo que sí en este tipo de temas en los que nuevamente, como decimos, es increíble, es el tabú
el cual se ve y que no se conversan, sobre todo lo que son en las familias. Y bueno, justamente que ustedes estaban en España en estas jornadas sobre este tema, hay países como Dinamarca en donde ese perfil de la asistencia sexual está muy definido, es financiado por el Estado y se entiende como un tema de acceso a un servicio de salud pública, ¿verdad? Usted decía, bueno, también nosotros tendríamos que venir a repensar cómo, con esos ejemplos, aplicarlo a las características propias del país. Pero ¿considera que existirían trabas de la gente de entender esto como un tema de salud pública, un derecho a la salud? Claro, imagínate que, bueno, yo estuve en la primera jornada de sexualidad y discapacidad de la provincia de Reus, que eso es parte de lo que es de la región de Cataluña. Ahí estuvimos en toda una jornada de un día, en donde estuvimos viendo de lo que es de la parte de lo que era sexualidad, que es algo muy importante, lo que es la afectividad entre las mismas personas con y sin discapacidad, ver lo que es de la salud sexual, algo que es clave, sobre todo cómo se le está haciendo para que la población con discapacidad tenga acceso a este tipo de informaciones, de que existen, bueno, existe el VIH, que están las enfermedades de transmisión sexual, ver cómo se está conversando más sobre el tema de la figura y ver que, bueno, ahorita en lo que es en la región de Cataluña y en sí en España, esta figura no es costeada por el Estado, sino que es por asociaciones en el cual ya tienen personas y que cobran por este servicio. Así es, y vamos a seguir conversando con Luis porque hay muchas dudas, ¿verdad?, sobre este tema, pero mientras tanto seguimos con más de Nexos y pronto volvemos con esta conversación sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad. Ama de casa. Y estamos conversando con Luis Flores sobre el tema de la asistencia sexual para las personas con discapacidad. Si se acaba de unir al programa, le recomiendo que también pueda repasar esta entrevista, las primeras partes, en nuestras redes sociales. En YouTube subimos todos nuestros contenidos y allí también nos encuentra como Nexos Canal 15. Luis, es un tema que da para dialogar y para establecer acuerdos durante mucho tiempo, pero ¿cuál es la idea de empezar a desarrollarlo en Costa Rica? ¿Cuáles considera que deben ser los primeros pasos? Ya usted con esta información que fue a recopilar a España y ya con estos referentes, ¿verdad? Tanto Dinamarca, que tiene muchísimos años y es costeado por el Estado este servicio, como ejemplos como España, en donde las mismas organizaciones de personas con discapacidad son quienes costean esto y ya existen grupos organizados de personas que dan este servicio. ¿Qué tendríamos que hacer aquí en Costa Rica? Sí, creo que aquí una de las cosas esenciales es, como vos decías, empezar a dialogar, poder hacer muchísimos más espacios en los que podamos nosotros llegar y conversar y empezar a tocar estos tipos de temas. Creo que una jornada sería increíble poder desarrollarla en Costa Rica, en donde se toque justamente esos temas, discapacidad y sexualidad. El poder abordar junto a lo que es con todas las organizaciones, ¿verdad?, de personas con discapacidad, con las que se pudieran, y también con los profesionales, porque los profesionales también tienen un papel sumamente importante en este tema. Y también, bueno, que Costa Rica cuenta con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Discapacidad y ya se inició el proceso de capacitación para asistentes personales, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, que son personas que colaboran en actividades de la vida cotidiana, ¿verdad? En la casa, desplazamientos, para asistir a servicios, ¿verdad? Y acompañan a la persona con discapacidad. Se están capacitando intérpretes de lengua de señas costarricense, pero parte de esa autonomía también es, como usted decía, el acceso pleno a tomar decisiones sobre el cuerpo de la persona, sobre sus relaciones afectivas y también el tema de su sexualidad, ¿verdad? Creo que la ley de autonomía debería amparar que estas acciones se den, porque es parte de la autonomía real de la persona con discapacidad. Por supuesto, de hecho está dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 8661, en donde están los derechos sexuales y reproductivos de la población con discapacidad. Yo me vine con una frase que es
el empoderar a la población con discapacidad a través de su propia sexualidad. Creo que es algo que se puede estar trabajando, se puede ir haciendo, educar en lo que son en estos temas, tanto a lo que son en las familias como también a la misma población, porque este asistente sexual vendría no solamente como un instrumento, como lo estábamos dialogando ahora, con cuestiones de temas de masturbación o, por ejemplo, lo que son las posiciones con lo que son con sus parejas, sino que darle tal vez un papel mayor sobre, ¿por qué no llamarlo como un guía? En lo que Sí, son el estos tema temas también de sexualidad. autoestima, reconocimiento corporal, ¿verdad? Totalmente. Tener este autoconocimiento. Y bueno, es un tema que ojalá que se tomen las medidas para empezar a discutirlo, ¿verdad? Porque no va a ser un tema que se resuelva en poco tiempo y ya debería ser un derecho al que todas las personas puedan acceder. Ojalá que pues esta información que usted recabó en España sirva también para que diferentes organizaciones e instituciones del Estado también tomen partida en este tema. Muchas gracias, Luis, por venir a acompañarnos y a contarnos sobre este tema que pues sin duda será necesario que conversemos en próximas ediciones del programa porque da para mucho debate. Muchas gracias, Luis, y también muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en la edición de hoy. Si tiene dudas sobre este tema, háganosla llegar a través de las redes sociales, vía correo electrónico, también por teléfono, para que nosotros podamos seguir conversando y evacuando todas sus inquietudes sobre este tema. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Nexos a través de Canal UCR, también de la señal de 13 Costa Rica Televisión y las distintas cableras alrededor del país. Hasta la próxima.